todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Rafa Karkenovi nos trae de nuevo a Nuki con la canción Boisia, que significa Ten Miedo. Y está aparte de Nuki, Sergei a la guitarra, Andriy Oslav al bajo y Alexander Karpugin a la batería. Es un videoclip de esta canción, bueno, mejor dicho, el videoclip de esta canción fue el primero en ser lanzado allá por 2012, dando el Ujú. pistoletazo de salida a su aventura. Y bueno, pero lo que vamos a ver creo que es un concierto. Habla sobre las cosas que es normal temer y no pasa nada por hacerlo, pero también de lo que no debes temer. Si podéis, claro. Echadle un vistazo a la letra, que lo vamos a hacer, y dice que se encuentran páginas como AdWall que tienen la posibilidad de traducir al ruso al español. Bueno, sí, nosotros nos encargaremos al final del tema de la letra, no te preocupes por eso. Así que nos apañamos y vamos a ver de qué se trata y a ver si nos sorprendemos o no. Analizamos todo y reaccionaremos. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, pues lo de siempre, campanita, suscribiros, like si podéis y vamos allá a ver qué nos trae esta vez Nuki. Бойся остыть, бойся людей, а не врагов и якорей. Тени своей запутай мечты, а не волков и темноты. Бойся, это нормально, бойся, это нормально. Бойся болот, бойся систем, а не занос и перемен. Бойся, бойся времени, упустить момент, стать растением среди кустев. Бойся, это только начало. Бойся остыть, бойся людей, а не врагов и якорей. Тени своей забытой мечты, а не волков и темноты. Бойся. Bueno, pues encontramos la letra, efectivamente, y vamos a desmenuzarla, por decirlo de alguna manera. A ver, es una letra muy potente, ¿vale? Es prácticamente un manifiesto existencial Ujú. em, que te quieren, vamos, quieren que te vibre todo por dentro y te sacuda y que como que reacciones, ¿no? Un poquito porque, a ver, mm, ¿cómo podemos decirlo? Dice, teme enfriarte, teme a las personas. Dice, las heridas vienen de las relaciones humanas, no de monstruos imaginarios. Luego, pues, dice que no temas a los lobos, a la oscuridad. Sin embargo, sí teme abandonar tus sueños o convertirte en alguien que renunció a ellos. Am, a ver, es que claro, hay que interpretar lo que dice, porque dice, teme a los pantanos, teme a los sistemas y no a las espinas ni a los cambios. El pantano yo supongo que será el estancamiento, los Sí, sistemas, pues, bueno, puede pues ser. la estructura social que te atrapa, al final la rutina, la sociedad, Claro, vale. efectivamente. Y las espinas, bueno, pues es que muchas veces para cambiar hay que crecer, para crecer hay que pasarlo mal a veces, bueno, ese Sí, dolor, pues, sí, sí. ¿vale? Convertirte en una planta entre paredes desnudas. Bueno, no es que hable de la muerte, sino habla más bien de, para mí algo peor, vivir sin vivir, ¿no? Sí, Un vacío tener una existencial, una vida vida vacía, anodina. efectivamente. Dice, teme a las traiciones, a la culpa, teme a las palabras que pueden matar, no temas perdonar. Claro, aquí ya entra el tema de la traición, bueno, de las palabras que hacen daño.
de la culpa y demás, ¿vale? Y también habla del tiempo, ese enemigo silencioso. Sí, Dice perder el momento, no llegar a tiempo, dejar pasar la vida. Em, Dice el miedo más grande de toda la canción, ¿no? Puede ser este, el de perder el tiempo, desaprovechar tu vida sería, ¿no? sí, esto que dices, madre mía, tengo 60 años y se me ha pasado la vida en un tris y no he hecho nada. Claro, claro. Perfecto. Bueno, pues esto sería. En cuanto a la letra, mm, vamos a seguir escuchando un poquito más. Y es que, claro, no sé exactamente dónde va a acabar la canción, porque esto es en mitad de un concierto. Tengo la marca de tiempo de dónde empieza, pero no dónde termina. Bueno, cuando aplaudan, pues analizamos un poquito más los instrumentos. Что могут убить, а не молчание, не бойся простить, бойся времени, бойся не успеть стать растением, аллилуйя, бойся, это только начало. Бойся остыть, бойся людей, а не врагов и якорей. Тени своей забытой мечты, а не волков и темноты. Бойся терять близких друзей, а не клыков диких зверей. Будет с утра все хорошо, ну и наверное что-то еще. Бойся, это нормально. Бойся, бойся, это нормально. Бойся, это нормально. Бойся, Vale, bueno, pues me ha dejado alucinando, ¿no? Esa Sí, sí, serie sí. de agudos que tiene mucha facilidad para alcanzar esas notas y además lanzarlos bien melódicos sin romper la voz, rompiendo la voz, con un vibrato súper potente, sin vibrato, es decir, va jugando con todo tipo de formas de alcanzar esos agudos que son tremendamente difíciles. Sí. Además, lo que decía, parece un instrumento más cuando empieza a hacer este tipo de juego con la voz. em, Técnicamente es que hace, claro, da mucho juego, ¿no? Esa mezcla de Hace- voz limpia con rasgada, incluso en la parte más íntima era casi un susurro. Controla muy bien el cómo gritar, sobre todo ahí en el estribillo, es muy dinámica. Y en una misma canción es capaz de transmitirte vulnerabilidad, rabia, incluso una amenaza. sí. Eh,
Así que desde luego no es de las que cantan bonito todo el tiempo, sino hace de todo, ¿no? Es decir, te crea Sí, sí, tensión. interpreta, sí, sí. Claro, efectivamente, ¿no? Es decir, por un momento crees que está confesando algo, por otro lado está rompiéndose por dentro, por otro lado está con rabia, por otro lado está haciendo una advertencia. Es tremenda, ¿no? Todo lo que puede transmitir con la voz. La batería, bueno, era una batería sin florituras, con un ritmo muy marcado, con un leitmotiv que iba repitiendo, muy sólida y que a mí me transmitía como la ansiedad, ¿no? De la canción, el corazón acelerado, la guitarra, una distorsión gruesa, hay crudeza ahí, los riffs no eran complicados, pero ni es nada de virtuosismo, pero te da esa incomodidad, esa aspereza, Sí, esa suciedad. va Sí, acompañando a la voz al correcto, correcto, final. efectivamente, como el bajo, ¿no? El bajo también muy presente, las frecuencias graves, dando mucho peso, mucha firmeza a la canción, que como que la estabiliza. Así que, muy bien. Pues tú fíjate que a mí me ha estado evocando un leitmotiv de una película, de una banda sonora de una peli, de 007 por ejemplo. Sí, Estaba viendo, la estaba mirando a Nuki y, digo, "Uf", y estaba pensando yo, esto te lo ponen en unos créditos de una peli y te quedas hasta el final viendo eso es. todos los créditos de la película. Qué bien hablas, David, evocando. Qué buena palabra. ¿Eh? Sí, bueno. Cómo os habéis quedado? A mí me evoca. Qué grande. Em, pues muy bien. Como siempre, el nivel de calidad de Nuki es impresionante. Ojalá la calidad de los vídeos fuera Acorde a acorde su voz y con su a la voz. música, sí, sí. Correcto, porque son vídeos de una calidad un poquito baja. Bueno, pues amigos, lo primero, Rafa Carcanovi, gracias como siempre. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo, miembro Patreon, están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.